El jueves 1 de septiembre, el gobierno llega a la mitad de su mandato. 30 meses de gestión signados por la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de coronavirus. 13 días después de asumir, el presidente Luis Lacalle Pou firmó el decreto que estableció la emergencia, a la que puso fin otro decreto el 5 de abril de este año. Otros hechos han marcado este gobierno: la coyuntura internacional marcada por la guerra, con aumento del petróleo y precios en general, cambios en el gabinete y el relacionamiento entre los propios miembros de la coalición, además de un enfrentamiento cada vez mayor con el Frente Amplio y los sindicatos. ¿Cómo le ha ido al gobierno? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Todas las Voces. ¿Cómo te va, Viviana? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. ¿Cómo le ha ido al gobierno? Esa es la pregunta que se planteaba allí en ese disparador. Uno trata de evitar la tentación de la comparación futbolística siempre, ¿no? Pasó medio tiempo. Lo que pasa es que han pasado cosas tan serias, tan importantes, que de pronto apelar a la metáfora futbolística clásica sería banalizar un asunto complejo, porque han pasado muchísimas cosas que seguramente estarán en el debate esta noche. Y sobre todo también cuáles son los desafíos, ¿no? Para este, si no querés decirle segundo tiempo, segundo tramo, sí, donde además también empieza, todavía lejos, pero ya empieza y lentamente cada vez más a teñirse con la próxima campaña electoral, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, hay analistas que ya están considerando que hay un clima claramente electoral. Está nuestro invitado estrella, Rafael Porsekansky, con nosotros. Es muy grato recibirte, Rafael. Un gustazo para mí también estar acá. Bueno, de pronto esa preguntita cortita y al pie. ¿Ya hay clima electoral instalado? ¿Dónde? En Uruguay, en Montevideo, donde quieras, aquí, en nuestra realidad. A ver, si hablamos desde la opinión pública, uno diría que no está instalado el clima de opinión pública. No obstante, en las élites, en las dirigencias, 2024 ya está en el horizonte. Y en la gente, ¿no? Porque además hay una cosa, en la gente, en mirá el que uno habla con la gente en la calle y te dice, che, mirá, y este hombre Orsi, mirá recorriendo el interior, y mirá, y Delgado, mirá Loro Delgado cómo se posiciona, ¿no? No, y a nivel del Parlamento también. En el tercer año de gobierno ya a nivel del Parlamento cambia. Por eso, en esos núcleos empiezan los politizados, sí, todavía falta mucho. En la mayoría de la gente la temperatura está fría. Está fría. Pero, a ver, el tema es que la gente dice, bueno, falta bastante, todavía faltan más de 2 años, por ejemplo, para la llamada primera vuelta. Pero las internas son un mojón importante, un mojón complicado. Las elecciones de jóvenes han tomado una dimensión distinta con el paso del tiempo, ¿no? Y eso va a ocurrir ahora, por ejemplo, en algunos casos. Las elecciones de las juventudes de los partidos, ¿no? Sí. Que también ahí muchos se perfilan. Y bueno, además, en el caso de las... A veces se dice, bueno, todavía no son estos los tiempos electorales, pero por otro lado, los dirigentes políticos, sobre todo aquellos que no fueron, por ejemplo, candidatos presidenciales anteriormente, que tuvieron otros roles de gobierno, tienen que ir haciendo una preparación mental y también emocional, ¿por qué no? Bueno, vamos a comenzar igual con un análisis, ¿no? Hasta el momento de lo que ha sido esta primera mitad del gobierno de Luis Lacalle Pou. Y podemos comenzar con el expresidente Julio María Sanguinetti, que hace un análisis y a partir de allí bajamos acá con el panel, que hoy por suerte está completito. El país encaró una etapa de gobierno con una idea, el programa que ya habíamos firmado. Los hechos nos cambiaron el libreto, nos cambiaron la agenda. Tuvimos 2 años de pandemia y 1 año que ya va transcurriendo de guerra, prácticamente. Y cuando digo guerra, había un trastocamiento enorme, porque el fenómeno inflacionario y el fenómeno de la energía y de los combustibles está en el mundo, ¿no? Inglaterra estos días, lo estamos viendo en los informativos, está llena de paros y de conflictos por esa repercusión universal, que también nos ha llegado. No obstante ello, la evaluación que yo hago es que el país ha mantenido su estabilidad política e institucional, comparado con lo que se ve en América Latina. Nuestro sistema de partidos es sólido y nuestro sistema institucional también. Tenemos una justicia independiente, no hay cuestionamiento de esa naturaleza. No es poca cosa. Segunda cosa, en el tema económico, bueno, tuvimos una gran caída naturalmente con el impacto de la pandemia en el año 20, luego tuvimos una
buena recuperación el año pasado de 4,5 puntos. Este año estamos esperando terminar el año también por una recuperación. Se viene produciendo una recuperación de empleo clara e inequívoca. Arrancamos con un 10% de desocupación, hoy estamos en algo así como un 7,5%. Se han recuperado 55.000 empleos de los 58.000 que se habían perdido en los 2 últimos años. En fin, quiere decir que estamos en una situación social no ideal, nunca es ideal, pero en todo caso bastante mejor de la que se vivió por esa situación. En materia salarial se viene también actualizando. Hay todavía algún rezago en la administración pública en general. Estamos hablando de un 1% todavía para el nivel anterior a la pandemia, un 2% aproximado en general. Quiere decir que uno ve una situación económica equilibrada, incomparablemente mejor que lo que vemos en la región. Una situación política estable, una coalición que está funcionando, una oposición activa, que no siempre nos gusta lo que dice, pero que naturalmente es respetable y creo que marca una vida democrática normal. De modo que estamos llegando a la mitad del gobierno, a los famosos 1000 días, con un país de pie y con un país estable y con una visión hacia el futuro que la estamos discutiendo hoy con seguridad social, con educación, con lo que son los elementos sustantivos fundamentales de la vida del país. Bueno, hasta allí lo que decía el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, una doble condición notoria, conocida por todos. Fue presidente 2 veces y en ambas circunstancias con situaciones muy complejas. Bueno, de hecho, la salida democrática lo tuvo a él en la conducción política del Poder Ejecutivo y además como integrante de la coalición de gobierno. Así es. Bueno, Rafa, arrancamos contigo, sos el invitado y el analista. ¿Cuál es el balance, el análisis que haces hasta ahora de esta primera mitad del gobierno? A ver, mirado desde la opinión pública, se puede decir que el gobierno, en primer lugar, transitó con éxito el tema de la mirada de la opinión pública de la gestión de la pandemia, que fue el gran tema del primer año y medio de gestión. Eso es un elemento importante. Esto no fue así en muchos países y quiero ser claro, también es un elemento independiente al debate que haya sobre la gestión, la estrategia de política pública que el gobierno siguió sobre la pandemia. Hubo elementos más de consenso, por ejemplo la campaña de vacunación, hubo elementos de disenso, oficialismo, oposición, por ejemplo, cuando aquel pico de las muertes sobre las medidas que se deberían haber tomado o no, hubo un debate importante, bueno, pero más allá de ese debate, en ese aspecto puntual, la ciudadanía le dio crédito al gobierno, el gobierno salió bien parado. Ese es un punto que tiene a su favor. Segundo punto que tiene a su favor en la opinión pública es el liderazgo del presidente, que claramente era, sin dudas, ya era el líder del Partido Nacional con mucha claridad en el periodo electoral, pero tuvo además un cambio de imagen, fortaleciendo su popularidad, creciendo la llamada brecha entre la simpatía y la antipatía a partir de su asunción presidencial, un aspecto que ha mantenido hasta ahora. Ahí tiene otro activo el gobierno. El tercer elemento lo mencionaba el expresidente Sanguinetti. Hasta ahora los diagnósticos agoreros sobre el funcionamiento de la coalición no se cumplieron. Es decir, la coalición se mantuvo, tiene diferencias, tiene matices y tiene algunas diferencias importantes en algunos ejes de política pública, en algunos temas de gestión, pero se ha sostenido con el tiempo, no fue endeble y por lo tanto también ahí hay un activo de gestión. Y en cuanto a lo que se podrían llamar los pasivos, que también por supuesto los hay, bueno, en primer lugar, la aprobación siempre estuvo por encima de la aprobación en economía y en seguridad. Y eso por el factor pandemia seguramente. Ahora se plantea la duda cada vez más si esta aprobación general se va a poder sostener cuando la economía y la seguridad son, sin duda en este momento, los principales ejes de preocupación de la ciudadanía. Con un elemento adicional, además, que ya venimos entre el mayo de este año y el agosto, y en general las cifras,
los indicadores delictivos en el país han tenido un comportamiento muy negativo en estos últimos meses. Y eso sin duda significa un problema para el gobierno ante la opinión pública. Y también el tema de la economía, que bueno, tiene una recesión que la ciudadanía lo atribuye básicamente a problemas externos, pero que luego hay elementos que complicaron al gobierno, que ya ahí sí la ciudadanía genera una atribución de responsabilidad al gobierno. Por ejemplo, la suba de combustibles en su momento y también ahora algunos elementos que puedan tener con la suba de precios en general. Por ahí hay algunos de los elementos que el gobierno tiene como problemas, como desafíos ante la opinión pública. Vos utilizás mucho los términos o los conceptos de créditos, de activos, de pasivos, de saldo. En definitiva, ¿cuál sería el saldo? El saldo, el jueves estaremos con datos nuevos, aprovecho a decir, que surgen de una encuesta que está todavía en curso. Allí veremos el saldo actualizado. El último dato que nosotros tenemos es de un saldo positivo entre lo que es la aprobación y la desaprobación de gestión, con una alta, sí, polarización por electorados, ¿verdad? Claro. Y con un crecimiento constante, por ejemplo, de la desaprobación al interior del electorado del Frente Amplio. Vamos a tener la opinión además de dirigentes de la oposición, Vivi. Bueno, vamos con Eduardo Brenta. ¿Cuál es el análisis de este primer tiempo del gobierno? Bueno, yo creo que comparto que hubo obviamente un saldo favorable para el gobierno en el marco de la pandemia. Me parece que eso es obvio. Es cierto también que hubo coincidencias y diferencias respecto a cómo tratar la pandemia, fundamentalmente desde el punto de vista económico, los apoyos que necesitaba la población, y es cierto también que eso estiró lo que normalmente se denomina la luna de miel, ¿no? Sí. Que transita el gobierno. Bueno, esto se estiró en función de una situación que los uruguayos vivimos con mucha dureza, ¿no? Bueno, vivió el mundo entero, ¿no? Como fue el fenómeno de la pandemia. Pero luego yo tengo la impresión de que ahora comenzó el mundo real, ¿no? Empezó el gobierno en términos generales en el marco de una situación normal, más allá de la situación de la guerra, que nos perjudica en algunos aspectos y nos beneficia en otros, ¿no? Porque los precios de nuestros productos de exportación han mejorado notoriamente y ha habido un rebote de la economía, ¿no? Ese rebote de la economía, que creció al 4.5, dice el presidente Sanguinetti, creo que es 4.9, según los datos del INE, indica que el país ha comenzado a mejorar. Sin embargo, no ha comenzado a mejorar su gente, ¿no? Y este es un elemento central. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en los lineamientos para los consejos de salarios de los sectores perjudicados por la pandemia, la recuperación del salario real perdido se va a producir en el año 2026. Y para otros trabajadores, los sectores públicos, por ejemplo, se va a producir el último mes del periodo de gobierno, o sea, fines del 2024. Por lo cual, si uno puede ver, y yo tengo acá un cuadro bastante ilustrativo, de lo que ha sido el rebote de la economía y el crecimiento de la economía, que está en azul, y el salario real, que ha caído por debajo. Por lo cual hay una pérdida de alrededor de un 5%, que en términos reales significan unos 18 jornales por año, ¿no? Que un trabajador perdería. Bueno, me parece que es un problema que tiene que ver con los impactos negativos que el gobierno está viviendo, y para la segunda vuelta me quedo con la seguridad, ¿no? Y te voy a preguntar el balance también. Laura, Rafa. Yo la verdad miro con entusiasmo el balance de primera... El saldo te quiero preguntar. Te equivocaste contablemente. Sí, exactamente. Queda sentado ahí. Yo hago un balance positivo. A mí el saldo me da positivo. Por supuesto, lo que acaban de decir respecto a que fuimos un ejemplo en la gestión de la pandemia, pero también creo que en estos 2 años y medio el gobierno pudo empezar a hacer una serie de transformaciones y de cambios que tenía previstos de realizar, y eso ya se está notando. En primer lugar, lo que se está notando es un fortalecimiento de todo lo que es el crecimiento de Uruguay, más allá de los números, de lo que tiene que ver con una nueva transformación de la matriz productiva del país, donde el sector agroexportador, por supuesto que es importante, pero está empezando a cobrar importancia todo lo vinculado a la innovación y a la tecnología. Ya lo vimos en otros programas, esas inversiones que llegan de Google, de Microsoft, que tienen que ver también con las industrias creativas, y una segunda transformación energética también, que tiene que ver con movilidad eléctrica, con hidrógeno verde. Es decir, se está modernizando
toda la matriz productiva del país. A su vez estamos avanzando en tratados de libre comercio con China, con el Pacífico. Esto va a permitir diversificar aún más y esto ya está derramando en lo que es la generación de empleo. Hoy hay 30.000 puestos de trabajo más que antes de que asumiera este gobierno. Entonces empezó a derramar ahí. Y luego lo que hace a la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, a mí lo que me parece interesante es que los planes del gobierno están apuntando a que haya una inserción sociolaboral de estas personas, es decir, hubo un cambio ahí en esa gestión, se están viendo esos efectos también con programas de inserción laboral y también se inició la transformación educativa, que no es poca cosa, que siempre estamos hablando de lo necesario, después seguramente podremos hablar más en profundidad, pero se inició una transformación educativa en la cual el marco curricular nuevo ya está pronto, ahora en octubre, y empieza a aplicarse a partir del año que viene. Entonces creo que todo eso configura una serie de cambios y transformaciones que se empezaron a hacer pese a la pandemia. Bien. Fernando. Bueno, me parece interesante, todo el mundo ha señalado la cuestión de la pandemia en el sentido de que el gobierno de alguna forma logró, gracias a esa buena gestión, logró comprar tiempo y ha venido sorteando las críticas que se le podrían hacer en tiempos normales. También creo que al mismo tiempo que la pandemia de alguna forma generó ese espacio, también le generó algunos problemas al gobierno. Por ejemplo, que tuvo que sacar todas la reforma de la seguridad social, la reforma educativa, todos esos planteos los tuvo que sacar recién una vez concluida la atención de la emergencia sanitaria. Es decir, que en un sentido sí lo benefició porque gestionó bien, si no otro sería el saldo, digamos, si hubiera gestionado mal, seguramente no lo habría beneficiado. Estaríamos todos señalando al gobierno por los errores, pero al mismo tiempo me parece que le complicó un poco la cancha en el tema de las reformas de fondo. Yo, por ejemplo, personalmente no pensé que el tema de la seguridad social se fuera a plantear en este periodo, por más que hace unos meses hablamos acerca de cuando se reunió el grupo de trabajo y todo eso, no pensé que se fueran a animar. ¿Por qué animar? Porque en buena medida es una apuesta. No es seguro que las reformas que están planteadas vayan a avanzar lo suficiente. No es seguro que quien venga después las continúe o no, porque puede ser. Para empezar, la coalición. no configuran anuncios simpáticos, para empezar, ¿no? No, pero al mismo tiempo me parece que es valioso. Me parece que es valioso que alguien plantee esos temas, que quién sabe cómo los resolveremos, porque siempre hay una distancia entre el planteo técnico y lo que sale al final de la discusión política, pero me parece importante haberlo planteado. Sí creo que a esta altura ya deberíamos, el gobierno, no nosotros, el gobierno debería plantearse con más celeridad el tema de la recuperación salarial. Porque esos 18 jornales que señalaba Eduardo, en el caso de algunas economías familiares, es un agujero inadmisible. Sí, estamos en un momento que está bueno también ver las mayores preocupaciones de los uruguayos en este momento, ¿no? Porque la economía fue aumentando dentro de las preocupaciones, la seguridad había bajado, pero claro, también las últimas cifras de homicidios hace que esa perspectiva por ahí comience a cambiar. Claro. No sé si hay números de eso para el jueves. De eso en particular va a haber más adelante. Pero en la parte económica, si me permitís, me gustaría agregar algo, porque siempre menciona Eduardo la caída del salario real. Y yo creo que Uruguay ha tenido una ventaja, que es que la pérdida de salario real del 2021 fue muy inferior a lo que fue en otros países, por ejemplo. En Brasil y en Argentina, yo tengo los números aquí, porque ¿qué sucede? Gracias a que de a poco se fueron aplicando medidas correctivas, se logró ir suavizando la pérdida de salario real. Pasa que, en Argentina, sí. Yo entiendo, pero está bravo cuando la gente siente que no llega a fin de mes compararle con lo que pasa en Argentina. Pero perdóname, permitime terminarme de expresar. Esa pérdida de salario real no se ha dado tan así en lo que es el ingreso total de los hogares, que nosotros tenemos que el ingreso de los hogares en el primer trimestre de este año estaba exactamente en el mismo nivel que antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque se compensa por la mayor generación de empleo. Y además, los datos de consumo, no digo que no haya que combatir la pérdida de salario real, por supuesto que sí, en eso estamos todos de acuerdo, pero los datos de consumo también muestran una recuperación del consumo para lo que es el primer trimestre de este año. Entonces, creo que, por supuesto que es un tema que hay que atender, creo que precisamente el ministro de Trabajo dio a conocer en un comunicado la semana pasada cómo la mitad de los trabajadores no han perdido salario real y que las pérdidas de salario real se están dando más. 1 de cada 4. ¿Qué? 1 de cada 4. La mitad no es 1 de cada 4. No, la mitad sí. Bueno, ese es el informe que dio a conocer el Ministerio de Trabajo.
Pero de todas maneras, Uno de cada 4. a lo que voy es, por supuesto que es una materia muy importante, que es una materia que hay que atender, pero que hemos logrado que se vaya suavizando, porque el ingreso del hogar está al mismo nivel que prepandemia y la caída del salario real en Uruguay ha sido muy inferior a lo que ha sido en países Bien, de la región. nos está Perdón, quedando Pancho, pendiente, que usé tu sí, tiempo. nos está quedando pendiente la opinión de Pancho, pero en todo caso, Laura, Sí. esa gráfica que muestra Eduardo, ¿qué es lo que te representa a ti? Porque allí son datos de Uruguay y que marcan Bueno, claramente... y lo de los ingresos de los hogares también, Daniel, permitime. Sí, pero el la del caída ingreso de del los hogares consumo es exactamente representa... inverso, ¿no? La Cámara de Comercio acaba de presentar La un caída del informe consumo. respecto a la caída del consumo que ustedes informaron. No, No ha subido el consumo, al contrario. El aumento ha del caído el consumo, permitime, sale de las cuentas nacionales. Sí, sí, sí. Publicadas por el Banco Central. O sea, está No mal, es un invento mío, ¿no? está mal lo primer del- trimestre. lo de la Cámara de Comercio. No, te estoy hablando del primer trimestre. Ah. Que es de los Yo datos estoy de hablando consumo de los datos del oficiales en semestre nuestro... Pero, que acaba de emitir la Cámara de Eduardo, Comercio. los datos oficiales de consumo en este país, como en todas partes, cuando se miran los motores No, de la se equivocó economía, la Cámara de exportadores, salen del BCU, ¿no? Digo, entonces, a lo que voy es, los ingresos de los hogares también son datos oficiales del INE. No es que yo esté agarrando ingresos de los hogares de otros países. Estoy agarrando ingresos de los hogares está de clarísimo, pero la Uruguay. gráfica Por eso, mostraba esa brecha nadie dijo que no importante haya entre habido una crecimiento- pérdida de salario real. Lo que estamos diciendo es que, afortunadamente, en lo que es el ingreso total del hogar, esa baja no se dio de manera tan pronunciada, lo cual implica que hay que seguir trabajando en el tema, sí, por supuesto, pero también hay que mirar todos los datos. Ojo, pero el ingreso promedio de los hogares implica también los 9.000 millones de dólares colocados en el exterior, por lo que se beneficiaron los que se beneficiaron de los productos, de los precios de los productos agropecuarios en este periodo, ¿no? Ingreso promedio, en los promedios se ahogan los enanos, dicen habitualmente, ¿no? Bueno, este es un buen ejemplo. Pancho Fay. 4 cosas. La primera, una cosa es ser electo presidente y otra cosa es recibirse de presidente. Sí. Eso lo comentó el copywriter del expresidente Sanguinetti. Y es verdad que notoriamente hubo un cambio en el 19, una elección de una generación nueva, que fue electa presidente por la calle Pou, pero una generación entera, y se recibe de presidente con la pandemia, ¿no? Y eso es algo que ahora nos parece lógico, evidente, porque efectivamente se salió del tema, pero que había que ver si efectivamente salía bien o salía mal. Podía salir mal. Ese es un dato muy importante. Es decir, lo que decías tú, Rafael, en torno a un liderazgo consolidado, bueno, ocurre con el marco de una situación compleja que salva con nota. Primer punto. Segundo punto, que no se lo dice lo suficiente, pero creo que es un saldo muy positivo de todo el Uruguay. Nosotros no nos damos cuenta, creo que en parte porque el encierro de la pandemia, en el sentido que no se podía hacer exterior y tal, hizo que no lo viéramos con total profundidad, de que Uruguay vivió comparativamente muy bien la pandemia en el sentido de las libertades y las garantías individuales. Es decir, nosotros acá no sufrimos el encierro. Y el encierro fue tremendo en Argentina, en Chile, en distintas partes del mundo, en Italia, bueno, en España, en Inglaterra, etc. Y realmente tenemos que valorar digamos, el sentimiento democrático, el convencimiento republicano, la responsabilidad individual que hizo que no apeláramos a ese tipo de decisiones que para mí fueron absolutamente arbitrarias, a un grado que ponen en tela de juicio la legitimidad de las democracias en donde se llevó adelante ese asunto. Tercer punto, el Frente Amplio, la oposición. A ver, en marzo del 2020 nadie podía llegar a pensar que Cose y Orsi iban a ser las dos figuras centrales. Acabábamos de salir del balotaje en donde era Martínez el candidato más importante e incluso por causa de la pandemia se corre a septiembre del año 20 y en marzo, tú lo sabes mejor que yo, el que iba mejor, digamos, al inicio de la carrera, el que iba mejor para ser nuevamente intendente de Montevideo era Martínez. Y allí hubo un cambio que para nosotros nos parece súper natural, que cosas, está, pero eso no ocurrió en el 20. Eso fue un proceso de estos 2 años que hoy está completamente instalado, pero es una renovación de liderazgos muy importante de una izquierda que tiene que renovar liderazgos, porque notoriamente, digamos, la generación que la llevó al éxito, Astori, Mujica y Vázquez, no van a estar más. Y el cuarto punto, rápidamente, es decir que lo que se dio acá también como algo bastante bueno, que la coalición funcionó. Bueno, la coalición perfectamente podría no haber funcionado, mucho más en un esquema en donde había una tensión política tan grande como las decisiones que había que tomar por pandemia. En el marzo del año 20 nadie sabía quién era Salinas. Hoy Salinas es un principalísimo figura del gobierno y en particular del Cabildo Abierto. ¿A qué voy?
a que la coalición republicana, que era una cosa nueva, en donde efectivamente había una coalición de partidos que se ponían de acuerdo con lo que dijo Sanguinetti, con un programa y tal, hizo su prueba, le fue bien, nos parece totalmente razonable que siga gobernando con total, por supuesto con fricciones como todo el mundo, pero que sigue siendo clave en materia de votos mayoritarios, pero es algo que también se asentó en estos 2 años. Muy bien. Vamos a un auspicio y seguimos con el debate. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Bueno, vamos a ver qué dice la oposición a propósito de este medio tiempo del gobierno. Sí, tenemos la palabra del senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Bueno, a ver, el Uruguay transitó, primero la democracia uruguaya es una democracia fuerte y sólida. Aquí se transitó un proceso de cambio de gobierno sin ningún tipo de alteración, ¿no? Y eso es algo que todos los uruguayos tenemos que estar muy contentos de lo que somos, en definitiva, como sociedad. Yo siento que el gobierno, naturalmente, no estaba en los planes de nadie que tuviéramos una pandemia y eso trastocó muchas de nuestras vidas, las del gobierno, ni qué hablar, pero también las de las familias en Uruguay en general. La pandemia ha quedado atrás y ahora el gobierno le queda el 50% de su tiempo para poder cumplir con alguna de las promesas que hizo. El gobierno se comprometió a construir 138 liceos modelo, no ha construido ninguno. El gobierno se comprometió a construir 50.000 viviendas. Lamentablemente todavía no se ha empezado a construir un solo metro cuadrado de esas viviendas que se ha comprometido el gobierno. El gobierno se comprometió a cambiar la educación. Por el momento los cambios en la educación van siendo bastante lentos. Es decir, hay un conjunto de promesas, bueno, y ni que hablar, ya no se tiene que contar, la promesa del gobierno de no aumentar los combustibles cuando les aumentó 7 veces, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno debería despertar y de alguna manera empezar a cumplir alguna de las promesas que hizo en campaña electoral, que llevó a que la ciudadanía le diera un voto de confianza. Y lo que decía uno de los dirigentes más reconocidos en la oposición, Alejandro Sánchez. Están planteados también los desafíos. Laura mencionaba la reforma educativa, Fernando, la reforma de la seguridad social, el Tratado de Libre Comercio con China. Son las cuestiones, ¿no?, que quedan para este segundo tiempo, más allá de temas grandes y de fondo como es esto, ¿no? El bolsillo, en definitiva, y la seguridad, que son los temas que por ahí a los uruguayos, o que también pesan más en una elección, sí, hay que decirlo, ¿no? Y además ninguna reforma será aplaudida si continuamos con estos índices de delincuencia, de inseguridad. O sea, me parece que ahí hay un enorme desafío, creo que hoy se instala como principalísimo tema, más allá de que después se relativice y que se diga, bueno, hay una cantidad de delitos que han bajado, lo que han crecido son los homicidios, es muy difícil prever ese tipo de delitos, pero en definitiva la delincuencia es hoy lo que ocupa todos los títulos, ¿no, Rafael? Sí. Sí, además el homicidio tiene 2 características. En primer lugar, es el delito más grave de todos, ¿verdad? No tiene vuelta atrás el homicidio. Y la segunda característica que tiene, y por eso se utiliza tanto en comparaciones internacionales, es que es un indicador relativamente fiable del nivel de delincuencia de un país, porque justamente no hay subdeclaración de homicidio prácticamente. Entonces, el certificado de función. Hay certificado de función. Hay certificado de función, entonces claro, por eso es un dato tan importante de tomar en cuenta. Y realmente, aquí, sin entrar en un terreno valorativo, pero sí tratando de ser analítico, realmente es un tema difícil para Uruguay y para la región, por lo menos, el tema del narcotráfico en particular, ¿no? Y han habido distintas líneas de política pública que se han ensayado y la verdad es que, como dijo el presidente hoy mismo, es un tema muy difícil de solucionar realmente y que también además instala la pregunta de, digamos, ¿cuánto se puede abordar este problema sin una estrategia más de corte más global, ¿no? Junto a otros países, ¿no? Por todo lo que implica el narcotráfico? ¿Me permitís una cuestión? Sí. Hoy quedé sorprendido, escuchando en un informativo en la mañana, y me refiero a lo que se refería al funcionamiento de la coalición, ¿no? Al senador Manini expresar que él desconocía el plan del ministro Heber. Pareció bastante grave, ¿no? Porque en realidad Cabildo es una fuerza política importante del gobierno, de la coalición tricolor, y sorprende un poco que el senador que lidera esta fuerza desconozca el plan y desconozca también y haya realizado una mirada crítica, diría yo, más allá del respaldo que luego otorgó
y él lo dijo en estos términos además, ¿no? Respecto a todos los sucesos vinculados al otorgamiento del pasaporte al narcotraficante que estaba preso en Dubái. El que había prometido que se acababa el recreo. Ahí está, exactamente. Entonces, yo creo que se confirma una tesis que se discutió mucho durante la pandemia y es la importancia que tenía la baja de la movilidad en los delitos, ¿no? Hoy por hoy, este crecimiento, tuvimos 10 homicidios en 5 días. O sea, las cifras son realmente escalofriantes, ¿no? Entonces, yo digo, el tema de la seguridad se va a convertir sin duda en un tema importante. Ahora, al gobierno, en mi opinión, hay que juzgarlo por lo que prometió, ¿verdad? Yo me enredé el trabajo de ver algunas cosas. Algunas me las acabo de sacar el senador Sánchez, ¿no? Pero acá se prometieron 50.000 viviendas y se van a hacer 4.000, según la senadora es también, la ministra Moreira. Acá se prometieron. Permitime, Eduardo. Se aprobó un fideicomiso que el Frente Amplio no votó para intervenir en los asentamientos. Es importante, ¿no? Sí, 200. No, me parece importante, ya que estás hablando de vivienda. No, pero déjame. Se aprobó. ¿Me dejás terminar este resumen? Pero terminaste con vivienda. Es un breve resumen. Terminé con todo el resumen. El resumen es una tarjeta que se le va a dar a los jubilados. Bueno, pero eso lo prometió Sartori antes de la interna. Y juntó los votos necesarios para ganar, ¿no? Perfecto. No, está bien, pero digo, no fue parte del plan de gobierno después. Prometió 100.000 empleos. Prometieron reducir los combustibles y aumentaron 7 veces. Y están por encima. Prometieron 136 liceos por departamento. Este es el documento que la coalición acordó. No estoy inventando nada. Entonces, ahora, en este resto, porque yo sé que va a venir el argumento de la pandemia, obviamente, que es válido, ¿no? Y el argumento de la guerra, que es medianamente válido, porque la mitad no vale, porque en la mitad es ganancia, de los 9.000 millones de dólares, vuelvo a repetir, que están en el exterior, ahora lo que hay que hacer es cumplir lo que se le prometió a la gente, ¿verdad? Y ese es el desafío que el gobierno tiene, y no es poco desafío, ¿eh? Sobre todo si en la y lo último voy a decir, y enseguida te dejo. Lo otro es que comparto lo de mucho comparto lo de la diversificación de la matriz energética. Ahora, para crear una matriz energética con mayor valor agregado, etcétera, cadenas de valor y demás, ahí se necesita ciencia, tecnología y recursos para la Universidad de la República que no hay en la rendición de cuentas. Cero hay. Yo creo que a lo que acabamos de asistir, o lo que acaba de decir Eduardo, es a la actitud que ha tenido la oposición desde que asumió este gobierno. ¿A qué me refiero? Uno no puede evaluar un gobierno sin evaluar también la oposición. Yo creo que la oposición no ha actuado siempre con responsabilidad y no ha dicho siempre toda la verdad. ¿A qué me refiero a actuar con responsabilidad? O sea, y en esto me pongo seria en lo que es actuar con responsabilidad. Cuando estábamos en medio de la pandemia se habló de muertes evitables, ¿no? Todos sufrimos la pandemia. Todos nosotros, yo la sufrí muy de cerca, perdí seres queridos. No se puede entrar en ese nivel de discusión. Ahora cuando tú planteas lo de las viviendas, Eduardo, y hay que dar la información completa. La que la ministra se aprobó, dijo un Eduardo, se aprobó en el Parlamento sin los votos del Frente Amplio, y es muy importante que reconozcan esto, sin los votos del Frente Amplio, un fideicomiso para atender a los asentamientos irregulares, lo que más nos preocupa a todos, la gente que vive en condiciones de vida que no alcanzan a lo básico. Y el Frente Amplio no quiso acompañar el fideicomiso. Entonces, realmente vamos a poner las cosas como son. Las cosas como son. Saber de dónde venía. Se aprueba un fideicomiso para atender a la población en extrema vulnerabilidad, a la que vive en asentamientos. Se empieza a aplicar, este año en Montevideo se van a estar empezando a aplicar en varios asentamientos, ya los estuvimos visitando. Hay un gran trabajo que no lo estás mencionando cuando mencionas eso. Entonces hay que ser responsable. ¿Está el fideicomiso? El plan Avanzar ya comenzó, Eduardo, por favor. Te tenés que informar. El plan Avanzar ya avanzó, escuché a Manini decir esto hoy lo dice Aparte Manini. Se ejecuta hasta con las intendencias, así que hasta la Intendencia de Montevideo sabe que está avanzando porque están interviniendo en distintos barrios. Es posible. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la transformación educativa, tampoco hay que tapar la realidad. Tú hablas de los centros modelo. Yo les quiero contar
lo de los centros María Espínola, que ya se abrieron 29 en todo el país, que atienden a los quintiles. Lo que más nos preocupa a todos nosotros cuando hablamos, atienden al quintil 1 y 2, la gente de más vulnerabilidad, en la parte de primero de liceo a tercero y UTU, ¿no? Lo que es educación media básica, horario extendido 8 horas, 3 comidas diarias, talleres, profesores y profesores que eligieron por primera vez en la historia 3 años seguidos trabajar en un mismo centro. Hay 29, entonces uno dice, bueno, puede ser poco, mucho. Miren, el universo de centros de educación de quintiles 1 y 2 de la población más necesitada son 150. Y para cuando termine el periodo de gobierno, ya va a haber 60 centros que operen así, o sea, el 40%. El marco curricular nacional son el equivalente a lo que se menciona como los 130. Esos eran los liceos de Talvi. Y bueno, son los centros, estos modelos, No, digo, sí, llamale sí. como Los quieras liceos de Talvi llamarle. estaban construidos para la población vulnerable, lo dice Y acá. esto, perdón, y los centros María Acá está. Espínola, Eduardo, discúlpame, ¿no? Sí. Te vuelvo a decir. Los 136. Quintil 1 y 2. Sí. ¿Son para la población vulnerable o no el quintil Igual 1 que y los 2? 135 Bueno, entonces, liceos. vamos a dejar de Me mentir. parece que está bueno, ¿no? Y vamos a hablar con la no, realidad mentir y los no. números. Mentir no, porque te Ocultar estoy mostrando información es un lo documento que es del Partido Colorado. Esa es la realidad. El Partido Colorado Por mintió, favor, mintió. Por favor, reconozcamos mintió? las cosas como son. Ah. Bien, Vamos vamos a a reconocer un las cosas auspicio y seguimos en el debate. Están todos pidiendo la palabra, ¿eh? Cuando ese difícil momento llega, la seriedad y responsabilidad son fundamentales. Roa de Hermanos. Informes 2708-4084. Lo estamos esperando Francisco Fay. en Casabal. Una de las cosas que llaman la atención o que creo que es un análisis que hay que hacer hoy en día con relación al año 20, es que efectivamente la gente se dio cuenta, y los datos son inapelables, en cuanto a que se había degradado la inseguridad, ¿no? O sea, que estábamos peor en el año 18 que en el 16, en el año 16 que en el año 14, etc. Pero lo que me parece que el oficialismo seguramente, porque bueno, fue atrapado por la lógica de la urgencia de la pandemia, no comunicó lo suficientemente bien, y no se puede culparlo, pero creo que es importante hoy, en el año 22 y para adelante, es en dar realmente la información detallada de cuál era esa inseguridad, la gravedad de esa inseguridad. Como bien decía Rafael, si te centras en los homicidios, que no pueden disimularse porque los muertos están allí, el dato del 18 es que, por ejemplo, vos sacás Semana Santa del año 18, sacá una semana, sacá Semana Santa. En el resto de las semanas, todas las semanas, entre lunes y jueves, hubo al menos un homicidio sin aclarar en el Uruguay. No estoy contando los otros homicidios, que es la misma cantidad, que sí fueron aclarados por el 50% y 50%. ¿A qué voy con esto? Que si a eso le sumamos que se concentran los homicidios en algunas zonas de Montevideo, que tienen tasas de homicidios similares a países centroamericanos, que son los peores del mundo, y no se concentran en otras partes de Montevideo, como por ejemplo la costa, que tienen índices de homicidios parecidos a los países mejores del mundo, como por ejemplo España, estamos hablando de una situación que son todos datos de memoria, pero son reales, y que muestran hasta qué punto no hay un conocimiento fino de todo esto, porque efectivamente hoy ha empeorado la situación de homicidios, pero no es peor a la situación del 18-19 en términos absolutos, anualizado el asunto. Entonces, ¿a qué voy? De vuelta, ¿estamos en la situación que está empeorando en homicidios? Sí, todo el mundo lo reconoce, pero no estamos en estas cifras que estamos mencionando en el 18. ¿La gente lo sabe? Bueno, los que viven en los barrios en donde había tiroteos de M16, ¿cuánto? Por supuesto que lo tienen claro, pero como los homicidios está estratificado por clases sociales, la gente que está más vinculada a las élites políticas, a las clases medias acomodadas, no tienen tan claro esto, porque además la sociedad se fue compartimentando, como bien lo sabe el sociólogo Porcecanqui, y no tiene claro esas otras situaciones. Por tanto, creo que es un déficit comunicacional no haber narrado esto con total claridad de forma de hoy entender la situación en la que estamos, en que seguimos estando mejor, aunque hemos empeorado en los últimos meses. Hay una cosa muy cortita, pero muy cortita, que Pancho mencionaba y me parece fundamental respecto al debate de política pública, porque en Uruguay hablamos mucho, a veces con razón, de temas de pobreza, de temas, por supuesto, de ingresos, todo lo más, pero hay una palabra que debería estar crecientemente en el debate público, sobre todo pensando en las lógicas urbanas, en Montevideo particularmente, también en otros departamentos, y es la palabra segregación. Segregación espacial. Es decir, cuando las personas viven, cuando núcleos de personas viven en forma muy diferente,
según el territorio que ocupen, ¿no? Y realmente, bueno, hace algún tiempo entrevistaron, recuerdo, al neuropediatra Gabriel González en Observatorio, y él decía, las diferencias en la crianza de los 0 a los 3 años en un niño que nace de Avenida Italia al norte versus Avenida Italia al sur son extraordinarias. Y esto que decía Pancho lo mismo, las diferencias en criminalidad en algunos barrios frente a otros, sobre todo Montevideo, son realmente gigantescas. Y esto nos instala este problema, que no es solo, repito, un problema de ingresos, por supuesto que está correlacionado con el ingreso, pero hay un punto adicional y tiene que ver justamente con la segregación de las personas, la segregación espacial. Sí, está bien. Igual creo que también hay una diferencia y es lo que ha pasado en el último tiempo, que ha crecido mucho la violencia, ¿no? Hoy leer el Financial Times diciendo y poniendo Uruguay como ejemplo de cuerpos desmembrados, calcinados, o sea, son situaciones que a uno lo estremecen porque pensás que están hablando de otro país, de otra región del mundo que no es tu país. Entonces, en ese sentido hay todo un tema también. Volviendo al tema de seguridad, me parece una cosa que es importante señalar. América Latina es la única región, creo que lo dije alguna otra vez, es la única región del mundo en la cual las mejoras económicas no se tradujeron necesariamente en mejoras de seguridad. Es decir, la violencia social no se redujo por más que los países mejoraron económicamente. Es decir, que es un problema que no es solo de Uruguay, es un problema que es más general. Dicho lo cual, me parece que si de algo pecó este gobierno cuando era oposición, es de haber asumido un discurso de que pónganme a mí que yo lo arreglo. Y en realidad, cuando se trata de un problema que supera las propias, la solución o la eventual solución, supera las propias fronteras, no es tan sencillo como eso. Entonces yo creo que de alguna forma, y me gustaría relacionar esto con otro tema que capaz que lo discutimos, capaz que no, y que es el tema de los ministerios técnicos y los ministerios políticos. Es decir, acabo de decir, el problema no es solo de Uruguay, es general, no sé qué. Ahora, las soluciones que estén al alcance del ministerio, creo yo, serán más factibles en la medida en la que haya gente que esté técnicamente preparada para resolver esto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de que un ministro, un cargo es de confianza, bueno, habría que ver de confianza para quién. Es decir, una cosa es que sea de confianza para quien lo coloca en ese lugar, el presidente en este caso, y otra cosa es que eso le sirva o no a la ciudadanía en cuanto a los resultados que se obtienen. Claro. No estoy diciendo, no estoy señalando específicamente, bueno, sí estoy señalando específicamente a Heber, porque así que no lo estoy diciendo que lo estoy haciendo, pero me parece que en este gobierno se puede ver una cierta diferencia entre los ministerios que están dirigidos de manera más técnica y los que están dirigidos de manera más política. Bueno, como ciudadano, simplemente me queda una inquietud, tenemos que ir a la pausa, y es que apelando al término ese de la segregación, y además descontando que no fue la intención ni de Pancho, obviamente tampoco de Rafael, esa cuestión de decir que el asunto entonces es de otros, y el asunto queda reducido... No, a mí me gustaría si hacer un apunte en seguridad cuando volvamos. Cuando volvamos, porque ¿sabes qué? Está bien que lo digas. Es que me preocupa, claro, porque en todo caso es, bueno, no, miren, ¿saben qué? Este es un asunto... Así quedó, está perfecto que lo digas. Vamos a la pausa y volvemos con eso. Claro. Seguimos avanzando aquí en esta edición de Todas las Voces y quedaba planteada esa inquietud, ¿no?, del ciudadano común y corriente, de decir, pero como están hablando de segregación, de que esto ocurre en determinados sectores de la población, que, bueno, se da esa lógica, por ejemplo, de que se matan entre ellos, entonces yo no tengo nada que ver, como ciudadano preocupa. No, estoy plenamente de acuerdo contigo en que lo hayas planteado, porque efectivamente eso forma parte de la segregación también en el discurso. Es decir, si los discursos políticos o los análisis van a quedarse justamente en una especie de fotografía o de espejo de la zona en que los analistas están viviendo y están transitando, obviamente se pierde la realidad completa. Y justamente yo lo que decía al inicio de lo que comenté en cuanto a que de lunes a jueves, por ejemplo, había un asesinato por día sin ser aclarado en el año 18, es que esas cosas no ocurrían en barrios en donde por lo general vive la dirigencia política. Es decir, ni las clases medias, que son las que siguen siendo el sustento principal del Uruguay y el que hace, digamos, el universo simbólico y el sentido general ciudadano. Y por eso justamente llamo la atención de eso, porque pasan cosas desde hace mucho tiempo en esos otros barrios y que si se hubieran
canalizado o comunicado correctamente, hoy se relativizaría la situación actual, pero no para decir que está bien, sino para decir que sigue estando muy mal en muchas dimensiones en este último aumento de homicidios. Yo creo que el cambio que hubo acá, digo, en materia de seguridad, en opinión general, ahora nos centramos en homicidios, que es lo que hay que atacar, pero hay que reconocer que en hurtos y rapiñas eso se redujo, por primera vez se quebró la tendencia al alza que tenían los delitos. Pero vayamos a lo de los homicidios. Esto que estamos viendo tiene un vínculo, porque la mitad de los homicidios están vinculados a temas de grupos criminales y drogas. Es decir, esto tiene un vínculo con una manera distinta en la cual se eligió combatir el narcotráfico. Hasta las gestiones anteriores se apuntaba a lo que era el narcotráfico en gran escala y no se estaba combatiendo de manera directa lo que es el microtráfico o narcomenudeo, como le llaman. Es decir, ¿qué es lo que no se estaba combatiendo de manera directa? La boca de venta de droga en los barrios. Eso es lo que se empezó a combatir de manera diferente. Ahora se han cerrado, hay un récord de cierre de bocas, realmente no se cerraban antes. Y eso está generando problemas de territorialidad. Es decir, hay menos, y se está incautando más droga también. Entonces hay menos droga para repartir, hay más territorio que está siendo controlado por la policía y por lo tanto empiezan estas luchas de poder entre los distintos grupos delictivos y es a esto que estamos asistiendo. Entonces yo creo que es bueno que sepamos el por qué se producen estas cosas. ¿Debe importarnos menos por eso? No, por supuesto que no debe importarnos menos, pero hay que entender qué está pasando detrás de eso. Se crearon estas brigadas antidrogas en Montevideo, en Canelones, que no había una brigada nacional que atendía toda la realidad cuando sabemos que en Montevideo y Canelones es donde están la mayor parte de los problemas y en muchos barrios de Montevideo lo que está sucediendo es que los vecinos que son trabajadores o estudiantes, lamentablemente en estos tiroteos han habido víctimas también y eso es lo que a todos también tiene que, o sea, que es lo que tenemos que poner arriba de la mesa hoy, ¿no? Como personas están sufriendo por este combate al narcotráfico. Este discurso que están aplicando de estamos cambiando la forma de atacar no es un discurso, no es un discurso, es una valía. Es un discurso, lo digo en el sentido público, ¿no? Digo, a ver, ¿está medido? Sí, por supuesto. ¿Está medido de que efectivamente hay un cambio en ese sentido? Claro, está medido la cantidad de bocas. No, la cantidad de bocas sí, que y bueno, pero Viviana, es así como se mide. Y atacaban determinados lugares donde también había bocas. Perdón, yo acá por eso digo, no es un discurso, es una realidad. ¿Podrá la oposición no estar de acuerdo con cómo se hace esta gestión de seguridad? Podrá parte de la opinión pública no estar de acuerdo, pero no es un discurso. No, lo que digo es si está medido el impacto que tú, sí, impacto que tiene. Claro, porque hay récord en esto de la lucha del territorio. Lo que sí se midió es que cuando vos cerrás una boca en un barrio, los delitos bajan un 20%. Es decir, se empezó a medir el impacto del cierre de bocas en los barrios. Y por otro lado se midió, claramente que esto no es un discurso, se compara la cantidad de bocas cerradas con respecto a periodos anteriores, hay un récord de incautación en kilos, en todo. Eso está claro, la pregunta era si eso estaba impactando y está estudiado en la lucha de territorio. Sí, está impactando porque se han ido corriendo los grupos criminales. Y también está estudiado que cuando tú cerrás en un barrio una boca, vos cuando hablás con la gente en los barrios, lo que más les desespera a las madres es que haya una boca cerca, ¿no? Yo estuve, me acuerdo, en el 40 semanas con una madre que se agarró a los cuchillazos con otra porque le habían vendido droga al hijo, le habían dado droga al hijo. Lo que más le preocupa a las madres es que haya una boca. Entonces, cuando vos cerrás la boca y lográs que se reduzcan los delitos, y obviamente después empiezan a aparecer por otro lado las bocas, pero digo, se eligió esta técnica de combate. Claro, de todos los modos, resultados finales todavía no los conocemos. Obviamente, pero también está el componente de la percepción, ¿no? Que además es muy difícil probar la percepción, pero hay gente, y esto de hay gente también es muy reiterado, pero hay una investigación periodística, se mencionaba lo del Financial Times, por ejemplo. No sé si lo pronuncié bien, pero es así, ¿no? Un diario extraordinariamente famoso, el Financial Times, ¿no? Que dice que ya dejó de ser Uruguay simplemente aquel país de paso y que se transformó en un objetivo en sí mismo. Claro, y por de eso las hay que bandas combatirlo, narcos. pero por eso Quiere hay decir que que combatirlo. esa percepción que tiene una investigación periodística seria y lo que te dicen en la frontera, si vos vas a Rivera, ¿sabes lo que te dicen? Mira, lo que dicen ustedes en los medios, nada que ver con la realidad, es mucho peor.
Mucho peor. La realidad es mucho peor claro. acá. La frontera está totalmente por eso hay que perforada. seguirlo combatiendo. Pero, yo digo, Por eso, ¿cuál pero es la, entonces pero es yo un lo que me pregunto contraste es, con- ¿cuál es la alternativa? Claro. No, pero no es un contraste. Me pregunto. Yo digo que hay ¿cuál un es la contraste alternativa? entre eso que se menciona como el dato oficial y lo que percibe la gente o lo que percibe una investigación Perdón, periodística. Daniel, no hay un contraste. Yo creo La que sí. realidad es, ¿hay una lucha distinta contra el narcomenudeo? Sí. Claro, también, ¿Tenemos un también problema de cambió el narcotráfico y narco, ¿no? narcomenudeo en Cam- Uruguay? ca- Por está bien, supuesto. Pero también cambió el perfil, Pero ¿no? ¿cuál de es, Uruguay. me pregunto yo, ¿cuál es la alternativa? ¿La alternativa es no cerrar las bocas en los barrios? Esa Nadie madre dice que se eso, agarró claro. los cuchillazos porque le dieron droga al hijo. ¿Qué le O decimos? al que No, mira, mataron la por boca 20 esta no pesos, te la voy a cerrar porque es otra nuestra técnica. Una apreciación. Yo creo que hay que separar diferentes situaciones. Cuando uno vive en un lugar y tiene una boca a media cuadra, es terrible. Es terrible. ¿no? Eso, creo que nadie que está acá puede darle Nadie. una opinión diferente, porque en realidad eso significa todo un movimiento durante la noche, gente que va, gente que duerme en la esquina, situaciones de violencia, distintas situaciones. O sea si alguien piensa que alguien defiende las bocas, está totalmente equivocado. Nadie aquí defendió nunca las bocas. Lo otro es cuál es la política adecuada para atacar realmente el narcotráfico, porque alguien abastece a las bocas, ¿verdad? Y todos sabemos también, ahora yo me remito acá a quien creo que fue el número uno en esto, ¿no? Que fue el inspector Guarteche, que fue reconocido, no acá, a nivel internacional, ¿no? Por organismos internacionales muy pesados en materia de control del narcotráfico. La boca se cierra acá y se abre 2 cuadras allá, porque en realidad la familia tiene que sostener ya no el ingreso de la familia, sino al que va preso, llevado por la boca. Y por tanto termina siendo una cadena, ¿no? No casualmente tuvimos, a partir del artículo de la LUC, que castigaba a las mujeres que ingresaban drogas a las cárceles, 500 mujeres presas, ¿no? ¿Por qué? Porque había que sostener al que estaba preso. Entonces, yo creo francamente que la política que se está adoptando, no por el cierre de las... No quiero entrar en ese juego porque sería un juego Claro, pero ¿cuál es la realmente alternativa? Yo no te logro entender. iluso. ¿Cuál es la alternativa? El juego es el combate a lo que significa el gran tráfico que abastece a las bocas. Pero eso Ahí también donde se el está partido, haciendo, ¿no? pero Eduardo, Ese- eso se está permitime haciendo terminar, porque también Laura. hay Ese es récord de yo incautaciones te escuché grandes. con el mayor respeto. Sí, y yo te estoy Lo que agregando yo te estoy información diciendo simplemente. es que ese combate, que es el que tiene que evitar que vaya en un contenedor de soja 300 toneladas, 300 kilos, toneladas, 3.000 toneladas, no importa, grandes volúmenes de droga, es el que efectivamente luego desabastece esas bocas y por tanto termina a la larga, ¿no? En un largo proceso con el narcomenudeo, ¿no? Acá lo que se está haciendo, en mi opinión, no está teniendo resultados. Y acabo de escuchar al presidente de la calle, en la inauguración de esta cuestión de las ballenas, diciendo que él defendió aquello de no hay ciudadanos A y B. Acá tampoco hay ciudadanos A y B, ¿no? Por lo tanto, la solución no pasa por ahí y la demostración es la violencia que se está generando, que no es nueva, ¿eh? Yo participé con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior en todo lo que fue demoler los llamados palomares de Casaballe. Bueno, lo que que pasa eran zonas también... de sí. descontrol. Ahí, ¿sabes ¿Pero qué? tú qué opinas? ¿Que no deberían cerrarse las bocas? Pero, No, pero yo te creo que fui pregunto, bastante claro en eso, ¿no? No, pero no es el- a mí no fui me quedó bastante claro. Tú creo decís que hay que empecé combatir lo diciendo, grande, pero el narcomenudeo, ¿cómo harías? Nadie de los que estamos acá Sí. opinamos que las bocas tienen que estar abiertas. ¿Sabes qué pasa Pero ¿cómo también? se haría? A ver Está si- haciendo una suerte de Fernando, después, reduccionismo. ¿No? el asunto acá también es que... Acá el como es ministro aquello dijo de se puede salir con la la cartera, inocencia... no se A puede ver, salir. perdón, Eduardo, porque si al final vas a monopolizar... No, Acá no está el asunto planteado en términos de cuál es el modelo. Acá lo que sí uno se pregunta, una vez más vuelvo a la condición de ciudadano, que es la primera condición, me imagino, Claro. en estas cosas. Es decir, yo me acuerdo de aquella foto ampulosa en la Torre Ejecutiva, hablando de seguridad, el Acuerdo Nacional. Era la política un poco de Estado, en Política ese de sentido de la Estado, seguridad. diríamos, Una foto y en fin. Y después recuerdo las dificultades enormes que tuvo la actual administración para coordinar con la anterior en temas claves de la seguridad.
O va a decir la oposición en este momento, mirá, no, lo que pasa es que no querían tomar nada de lo hecho. Ahora, es tan difícil coordinar 3 o 4 líneas maestras para este combate entre gobierno y oposición y que se transforme en una política nacional. No, debería la foto ser. estuvo, después quedó en eso, ¿no? Me parece. Yo la sensación que tengo es de que una cosa mucho más sencilla es ser oposición que ser gobierno en general. Entonces, cuando este gobierno era oposición, parecía de cajón que lo que había que hacer era A, B, C o D. Después llegás al poder, empezás a tomar medidas y ves que esas medidas no están produciendo los resultados que vos esperabas. Yo algo que considero que es valioso de este gobierno, aunque mucha gente lo verá como una debilidad, yo que soy bastante fan de las debilidades, lo veo como algo bueno. Es decir, revisar si las medidas que se tomaron, pasó en determinados varios puntos del gobierno, de revisar si lo que se estaba haciendo era lo correcto o si había que ir hacia otro lado. Yo el tema que creo es que no hay, y que creo que en buena medida, en este caso concreto, más allá de todo lo que dije sobre América Latina, la inseguridad, etcétera, tiene que ver con que la desaparición física de Jorge Larrañaga. Es decir, quien tenía un proyecto en la cabeza y que había quedado plasmado en su proyecto de ley, en su proyecto, perdón, de reforma, era Larrañaga. Entonces, la sensación que yo tengo es de que eso quedó medio le falta una pata, que es la de quien tenga el plan en la cabeza. La sensación que tengo es de que era político Larrañaga, ¿no? Sí, pero ese tema fue el tema central en el que hizo girar como su bandera política fue ese. Yo la sensación que tengo es de que Heber recibe ese cargo porque tiene la confianza del presidente, pero no necesariamente tiene las cualidades para llevar adelante una tarea que aparte, desde la recuperación democrática para acá, no ha habido un solo ministro del Interior que haya hecho carrera política después de haber sido ministro del Interior. Es la tumba de los cracks. El Ministerio del Interior debe ser en su momento. Sí, pero no ganó. Claro. Igual es un ministerio que quema. Para mí es el ministerio más complicado de todos, sin la menor duda. Andrés Ramírez, ¿no? Bueno, Pancho. Sí, a ver, para tratar de sacarlo de la inmediatez, y ya que estamos hablando de la mitad del periodo de gobierno, y llevarlo un poco a una cosa un poco más larga. No es nueva la situación de segmentación de la sociedad, ni es nueva la situación de aumento de la violencia. Son cosas que hace años que están ocurriendo lentamente, que los textos o los analistas más especializados lo señalan, por lo menos en la década del 90, del 2000, el tema de cortar, me acuerdo que en el 17, yo estaba en Radio Rural, en el año 12, 13, ya había gente que picaba cadáveres para darse a comer a los chanchos, a cambio de 500 pesos para darse una cuestión de pasta base. O sea, hace años que está todo esto. El tema es que el Uruguay prefirió no mirar de frente estos asuntos, concentrarse en otros temas que fueron, sobre todo, la recuperación de cierto nivel de vida de las clases medias. Acá hay dos grandes crisis que son la del 82 y la del 2002, en donde las clases medias cayeron, y el Uruguay, que es un país de clases medias que antes que nada atiende a sus clases medias, lo que se concentró en cada uno de los procesos posteriores de enorme recuperación económica. El primer gobierno de Sanguinetti que mencionabas tú, el primer gobierno de la calle, el único gobierno de la calle Herrera, del 90 al 95, que hacen bajar radicalmente la pobreza, mejoran radicalmente los ingresos de las clases medias, y lo mismo ocurre entre el año 4 y el año 10, o el año 14 si quieres, para llevarlo un poco más, en las clases medias, en el proceso de mayor consumo exponencial, porque China además empieza a vender sus baratijas y nos puebla de autos, de cosas chinas, y le permite a las clases medias recuperarse. Esa fue la enorme prioridad que todo el Uruguay apoyó. Y entre medio había urgencias, como por ejemplo el tema de la cantidad de cárceles. Sabemos que mandar a alguien en cárcel, la situación en las cárceles es complicadísimo, pero si vos sabés que hay un aumento de la cantidad de delitos, tenés que aumentar la cantidad de capacidad para estar gente presa. No lo hicimos en tiempo y forma, porque nos preocupamos de otras prioridades. Y yo creo que eso es una cosa que tendría que mirarse a sí mismo el Uruguay para decir, bueno, estas cosas que están ocurriendo ahora vienen de larga data, pero porque nosotros como sociedad optamos por eso. Ha tratado también la educación, ¿no? Que hoy sobrevolamos en cierta medida. Y el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto tiene algunas críticas en este sentido. Amigo,
En realidad han sido 2 años y medio que han estado signados primero por una pandemia que a nivel mundial afectó gravemente la economía de los países del mundo, y entre ellos obviamente el nuestro. Hay gente que perdió totalmente sus fuentes de ingreso en esos prácticamente 2 años de pandemia que sufrió el Uruguay y que sufrió el mundo, ¿no? Por ejemplo, todos los sectores vinculados al turismo, la gastronomía, los espectáculos públicos, etcétera, sufrieron terriblemente, y obviamente que eso también perjudicó las posibilidades económicas del Estado uruguayo. No nos olvidemos que el Uruguay anualmente venía endeudándose en unos 2.000, 2.500 millones de dólares en los años previos a la asunción de este gobierno, lo que quiere decir que nuestra economía no produce las divisas necesarias para afrontar todos los gastos que origina el funcionamiento del Estado, y venimos sistemáticamente endeudándonos. Y obviamente que la pandemia no contribuyó favorablemente a que ese problema se pudiera resolver. Pero a pesar de eso, ha habido una disminución del déficit fiscal, cosa que entendemos que es muy, muy positiva. Estamos esperando cambios en otras cosas, ¿no? Lo esperamos en la lucha contra la droga, lo esperamos a nivel educativo, y lo esperamos también a nivel policial. Estamos esperando esta reforma de la educación en la que ciframos esperanzas, porque una de las cosas más importantes que puede pasar en Uruguay es precisamente una reforma del sistema educativo que asegure que un mayor porcentaje de compatriotas, de jóvenes compatriotas, termina en la enseñanza secundaria, ¿no? Nosotros tenemos un nivel de deserción altísimo, comparado incluso con países de nuestro continente. Bueno, aparte de lo que dice el senador Guillermo Domenech, hoy decían, ¿no? En esta evaluación hay que ponderar también la cohesión que mantuvo la coalición gobernante, la coalición republicana, ¿no? Pero de todos modos hay como una especie de socio crítico. Cada vez que se plantea por parte de Cabildo Abierto alguna postura, se dice, es el socio crítico de la coalición. Bueno, uno podría decir que en términos de matices, los más fuertes que se han marcado, quizás se podría hablar de 2 o de 3 grupos, si uno piensa también en facciones dentro de los partidos, ¿no? Uno podría decir que sí, que Cabildo Abierto ha sido el que ha tenido más matices, inclusive votando en algún momento junto al Frente Amplio, por ejemplo, el tema forestal. Hoy citaban justamente estas declaraciones de Manini sobre el tema del plan de seguridad del gobierno. Hay muchos ejemplos en ese sentido, ha marcado más perfil, tiene desde la campaña electoral misma diferencias y matices muy establecidos. Por ejemplo, sobre la llamada nueva agenda de derechos, Cabildo Abierto no va en la línea de muchas políticas del actual gobierno. Ciudadanos, desde otro lugar, también ha marcado algunos matices. Creo que es importante también en ese sentido remarcarlo. Yo creo que quien más alineado está el gobierno, por supuesto, el Partido Nacional en su conjunto, ahí hay también un pequeño paréntesis, un desafío del Partido Nacional, porque justamente no hay un contrapunto fuerte como rival del presidente que pudiera ocurrir para 2024 en este momento. Generalmente los partidos fundacionales y también el Frente Amplio, Mujica como el contrapeso de Vázquez, por ejemplo, que hubo una alternancia en ese sentido, Jorge Valle sobre Sanguinetti, en su momento, bueno, no lo tiene en este momento el Partido Nacional. Pero en ese sentido, el Partido Nacional en sí ha estado bastante abroquelado con el gobierno, vallistas del Partido Colorado también. Y el otro socio del gobierno que ha estado muy abroquelado de la coalición ha sido el Partido Independiente, que ha tenido un relacionamiento muy fluido, muy sencillo con el socio principal, que es el Partido Nacional. Entonces, creo que Cabildo sí, de acuerdo. Me parece que también Ciudadanos ha tenido algunos matices que es importante de destacar, ¿no? En algunos aspectos. Bueno, ¿lo decís vos o lo digo yo? Faltan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos de programa, así que cada uno tiene una idea para decir y nos vamos. No, un poco a modo de cierre, ¿no? Claro.
Quedó pendiente también un tema. Para mí este va a ser el periodo de gobierno en el que quedó marcada la judicialización de la política. Hay causas judiciales, ese es un buen tema para el próximo lunes, se le tiramos a Vamos a producción. anotar. Porque tanto de un lado como del otro, el gobierno ya tiene 2 causas judiciales, el puerto y el tema Cardoso. Y del otro lado, el gobierno también tiró al Frente Amplio, delante de la Arena, Charles Casallago, ahora está Charles Carrera, así que lindo. Pero bueno, Brenta. No, simplemente decir que esperamos que en este tramo del gobierno restante se terminen de cumplir las promesas electorales que mencionábamos acá, porque creo que eso es lo que va a valorar la gente a la hora de votar, simplemente. Pancho. Hay 2 o 3 grandes cosas que para esta segunda mitad habría que tratar como país de lograr. La reforma de la seguridad social, con un acuerdo lo más amplio posible, la inserción internacional más abierta. Lo de los chinos es importante, pero no solo. Yo creo que Gran Bretaña es importante hasta simbólicamente. Y verlo de la educación que se termine de consolidar. Yo creo que si el gobierno en esta segunda parte hace estos 3 objetivos, puede presentarse en el 24 con un balance optimista para él. Y yo creo que la reforma de la seguridad social, siguiendo lo que decía Pancho, ahí me gustaría saber cuál va a ser la posición precisamente de Cabildo Abierto en respecto a la reforma de la seguridad social. Creo que la reforma educativa también es, por más de que yo el programa pasado dije que era una reforma muy tímida, creo que es importante. Si logran cerrar algo, será un logro. Yo estoy expectante por la transformación educativa, por estos nuevos programas y planes de estudio que se empiezan a aplicar de manera gradual a partir del año que viene y ver qué impacto tiene eso en la retención de alumnos, que es lo que más importa. Obviamente expectante porque salga la reforma de la seguridad social y lo que me gusta y me tiene entusiasmada, como dije al principio, es este cambio que estamos logrando en nuestra matriz productiva y que puede traer más oportunidades de empleo para todo el mundo. Bien, si me permito agregar simplemente lo de las relaciones internacionales. Va a haber novedades importantes, lo que resta del gobierno, muy importantes. Y allí también seguramente la gente va a ponderar. Aquello de los ganadores y perdedores también va a estar planteado, pero novedades sobre relaciones internacionales habrá, eso sin duda. Bueno, hasta aquí llegamos. Rafa, te esperamos el jueves con los numeritos. Los tendrán. En Telenoche. Los prometió. Muy bien, claro. Bueno, muy bien. Ahora Señores, sí, hasta el lunes. que pasen todos muy bien. Chau, chau.